bueno, nuestra vejez, ¿no es cierto? Asegurar no solo el ingreso mensual, nuestra salud, nuestra vivienda, dónde vamos a estar. He escuchado cifras realmente alarmantes porque lo que se sabe es que más del 70% de la población peruana no está asegurada su vejez. Mucha gente informal, obviamente, que nunca ha aportado a las AFPs o no van a tener, ¿no es cierto?, una pensión mensual. Ahora se está pretendiendo y se está incentivando que los independientes también aporten, pero claro, señor Escudero, ex intendente de la AFP y hoy director de Maestría de Finanzas de la Universidad Pacífico, está con nosotros ayudándonos a entender. Lo que yo le quería preguntar es que los independientes se preguntan, si yo le doy a la AFP, al final tengo menos ingreso, o sea, genera un forado en mi presupuesto mensual. ¿Cuál sería su mensaje, no sé si de aliento, pero su mensaje racional frente a esta molestia de aporte? Usted acaba de mencionar una cifra muy preocupante y de hecho el país debe ser consciente de esa realidad, ¿no? 7 de cada 10 peruanos no va a tener pensión y esto es grave. Es grave porque dado los avances en la medicina, digamos, la tecnología actual que existe, la gente va a vivir más tiempo y no va a tener ingresos. Entonces, es una obligación del Estado, ya sea a través del Congreso, ya sea a través del Ejecutivo y de la ciudadanía, ver qué mecanismos se van a generar para corregir esa situación, porque es injusto. Sí, claro que es injusto. Entonces, ¿cómo se corrige esa situación? Definitivamente alguien tiene que financiar ese ingreso futuro, ese ahorro que se tiene que generar para poder pagar esas pensiones en el largo plazo. Entonces, ese ahorro viene por sistemas compulsivos. Si usted es un trabajador formal, tiene que escoger entre la ONP o las AFPs. El modelo, por ejemplo, la tabla actuarial de la ONP es la misma de las AFPs. Tiene hasta 110 años, como en otros países. Sin embargo, al escoger, usted está definiendo cómo va a ser su pago futuro. Por ejemplo, en el caso de la ONP, usted tiene que demostrar que ha pagado 20 años continuos de cotización para tener derecho a la pensión. Y hay un montón de gente que está cotizando en la ONP que no va a cumplir con ese requisito. ¿Y qué va a pasar con ellos? No tiene derecho a la pensión, por lo tanto no va a recibir nada, cero. ¿Y lo que aportó en sus años de trabajo? Se pierde. ¿Pero eso no es injusto? Pero son las reglas. En cambio, si va a una AFP, usted sí va a recibir lo que acumuló. Por más pequeño que sea, ¿no? Ya, pero si estoy en una AFP y hoy, por ejemplo, tengo un trabajo permanente, estable, pero me botan, ¿no? Estoy en el limbo un año, no encuentro trabajo y no aporto, pues, porque ¿de dónde voy a aportar? No aporto. Y luego vuelvo a trabajar. ¿Qué pasa con ese año en el limbo? Lo importante en la AFP, a diferencia de los modelos de pensiones estatales, es que en la AFP usted tiene una cuenta a su nombre. La plata que acumuló está ahí, sigue ganando intereses, sigue ganando rentabilidad. Y nadie se la va a agarrar. Y nadie se la va a agarrar, porque es su propiedad. Al año, después de haber buscado empleo, Sí. si al año consigue empleo, otra vez va a seguir aportando a la misma cuenta. Entonces la va haciendo crecer. Ahora, el tema... ¿Qué pasa si mis aportes a las AFP, señor Escudero, no alcanzan para el fondo mínimo de pensión? Hay una rentabilidad mínima. Sí, está ¿qué pasa si garantizada. no alcanzo yo ese fondo? Va a tener usted una pensión mínima, que es ¿Asegurada equivalente por quién? por Por la... el Estado. Entonces, eso demuestra que claramente estamos hablando de una política social, de seguridad social, y el Estado se está preocupando porque los aportantes tengan también derecho a una pensión. Hoy termino, tengo 65 años y vamos a hablar, a ver, un honorario más o menos, supongamos que termino de trabajar hoy, que tengo 65 años, con un honorario de 3.000 soles. Eso no quiere decir que mañana me van a seguir dando lo mismo. No. ¿Me van a dar cuánto? Puede ser más, lo mismo o menos, va a depender mucho de cuánto ha acumulado en su fondo. Y eso es bien importante, ¿no? De hecho, la tasa de acumulación de 10% es un estándar también internacional. Garantiza que si ha habido, digamos, permanencia de aportes, uno obtenga un ingreso al final equivalente más o menos a un 70, a un 80%. Pero nunca el de lo que ha 100%, ¿no?
Depende, si usted ha hecho, por ejemplo, aportes adicionales al 10%. Nadie hace eso, señor Escudero, a nadie le sobra la plata para hacer aportes adicionales a una AFP. Seamos sinceros. No Estamos de puede acuerdo. ser no, pero digamos, la tasa de reemplazo, que es este concepto, sí, está en el orden del 70-80%. Ese es un modelo que se considera exitoso. Ya. ¿Por qué? Porque obviamente a la edad de la jubilación usted ya no tiene dependientes u otro tipo de necesidades de cubrir. Básicamente pero es claro para que sí usted mismo. tengo, de repente tengo hijos, nietos, de repente tengo hijos en la universidad o quiero pagar la educación de algún nieto que no tenga tantos recursos. Claro. O sea, lo que yo voy es, cuando has trabajado toda tu vida y le has aportado un montón a la AFP, bueno, el 10% básicamente, llega tu pensión, que básicamente va a ser el 70% de tu honorario. 70-80%. 70, entre 70 y 80, y entonces al final ganas menos, o sea, al final te dan menos. Pero sí hay un ingreso. Lo importante acá es que usted está coberturado. La pregunta es, ¿qué pasa con los 7 de cada 10 peruanos que ni siquiera va a reciben un tener sol? eso, ¿no? Eso O sea, sí es van grave. a recibir 0. Sí, Entonces eso la es pregunta acá es, ¿qué hace el Estado para poder formalizar, digamos, a la población a que también aporte para tener derecho a una pensión? Uno es obviamente el mercado de trabajo. Sí. Hay mucho informal. Informales. Y que no quieren formalizarse, señor Escudero. Pero muchos de ellos, si lo piensan, en realidad el hecho de no formalizarse les genera una desventaja a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de la población está mirando su presente, su hoy, y no está pensando que puede vivir 70, 80, 90 años. Cierto. Entonces, y luego se arrepienten, ¿no? Por así no es. haber- sí. Entonces, Eso también es trágico. ahí hay un punto importante. Y esto tiene que ver con el tema que usted tocó de independientes. En el tema de independientes, por ejemplo, Sí. muchos profesionales que sí tienen ingreso. Y muchos de ellos pagan impuestos, Sí, pero no están ahorrando pero no para aportan en la AFP. no están ahorrando para la pensión. ¿Qué va a pasar con esos independientes? Al final no van a tener pensión. Exacto. Entonces, lo que está haciendo ahora el Estado, a través de la reforma que se hizo año y medio atrás, está incluyendo un esquema que permita que los independientes también deban aportar. Ok. ¿Y cómo se hace ese aporte? Uno va simplemente a la AFP y dice, soy independiente, aquí está. ¿Quién regula? Porque los ingresos de los independientes son variables. Es verdad. No es como un sueldo, ¿no es cierto? Que tú eres empleado y 1.000 soles, 2.000, y de ahí te descuentan. El independiente va a decir, bueno, yo a veces gano 100 y a veces gano 3.000. ¿Cómo calculamos? De acuerdo a la norma, primero está la obligación. Es decir, el independiente tiene que ser consciente de que tiene que acercarse a una AFP Ya. o a la ONP, porque Ya. también se puede ir por el Estado, A los dos, ok. o a cualquiera de los dos, Ya. y inscribirse. ¿Quién va a calcular? Ya. ¿Y quién va a hacer el Una vez que cálculo? se inscriba, él tiene que medir, digamos, la regularidad de sus ingresos, ¿no? Ya. Tener una idea de cuánto está ganando al año. Y en función de eso hacer un cálculo de cuál puede ser el ingreso que va a ser utilizado como base para poder hacer el aporte. Es decir, es caso por caso, Ok. ¿no? Entonces, eso de ahí se tiene que... El primer paso entonces es ir, calcular, ver la regularidad. Así es. Digamos, prever. prever. Ya, me quedó claro. Lo importante de esto es que muchos profesionales independientes, desde dentistas, Sí, claro. consultores, economistas, etcétera, con esto van a tener un ahorro que le va a permitir cubrir a largo plazo esas necesidades que hoy día no la ven, No la ven, pues. pero que sí existen y Y van que- a estar ahí. Para la Claro. mayoría de Y hoy peruanos... día no se preocupan porque están teniendo ingresos. No. Pero ¿qué va a pasar cuando tengan 70, 75? Sí, los profesionales médicos, ¿no? Que tienen consultorios independientes deberían de preocupar. Bueno, en fin, muchos Abogados independientes. también, ¿no? Bueno, entonces, señor Melvin Escudero, no me va a dar mi fondo. Entonces, hemos llegado a esa conclusión de que a los que piensen como yo, que sigan pensando nomás porque nos tienen que asegurar la platita cuando seamos viejitos, ¿verdad? Usted se ríe, pero bueno, así es la vida. En el fondo, el señor Melvin Escudero tiene absoluta razón, ¿no? Hay que pensar en la vejez, en nuestras pensiones. Muchas gracias. Le agradezco mucho por su participación. Vamos a seguir tocando estos temas para absolver todas las dudas, por supuesto. También vamos a hacer algunos programas sobre seguros. ¿Qué es lo que pasa, no es cierto? Cuando ahora te venden seguro de vida, seguro de cáncer, seguro de todo, seguro contra maridos infieles, todo. No saben todos los seguros que ofrecen. En serio, no se rían. Me voy. Terminó el programa. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por la sintonía. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao.